Bueno, en nombre de la Confederación de Empresarios de Sevilla, quiero darle la bienvenida y las gracias por su participación en la webinar que vamos a celebrar, y darte las gracias a ti, Rosa, por estar con nosotros y transmitirnos tu conocimiento. La webinar que vamos a mantener hoy es Empresas que influencian, venden más, comunican mejor. Este evento online se ha organizado en el marco del proyecto Seamos Empresas, cuyo objetivo es difundir y promover la cultura empresarial y apoyar a las empresas con el fin de mejorar y fortalecer su competitividad, que la Confederación de Empresarios de Andalucía, CEA, viene desarrollando con la financiación de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía. Desde el inicio de la actual crisis sanitaria, el proyecto Seamos Empresas se adaptó al sistema de celebración de eventos online, teniendo muy buena acogida entre las empresas, por cuanto que esta modalidad nos ha permitido dar una rápida respuesta sobre situaciones y aspectos de máxima actualidad empresarial. Prueba de ello es este webinar que nos reúne hoy aquí, Empresas que influencian, venden más y comunican mejor, donde definiremos las bases de la estrategia de venta inspirada en el éxito de acción del marketing de influencia, identificar el talento de tu empresa y comunicarlo, aprender los pasos necesarios para descubrir y conectar con el público objetivo, medir y valorar los resultados. Este webinar, por su temática e interés, ha despertado un gran interés entre las empresas. Eso se ve en las inscripciones recibidas. Y bueno, hemos organizado este seminario contando para ello con la participación de Rosa Iglesias, el estilario, formado en Publicidad y Relaciones Públicas con DEA en Comunicación de Moda. Funda el estilario en 2008, es especialista en marketing de moda e imagen personal, profesora universitaria en varias universidades y docente en módulos de máster de moda y comunicación. Al frente de elestilario.com, con el primer sistema de suscripciones de pago por contenido sobre imagen personal, su perfil de Instagram cuenta con más de 27.900 seguidores y un reconocido nivel de... Esto no lo bien. Engagement. De eso vamos a hablar también. Bueno, sí, solo comentaros que las preguntas las podéis hacer a través del chat y al final también podéis, cuando ya haga su conferencia, podréis se abrirá un turno de preguntas. Y solo me queda, por favor, recordaros que mantengáis apagados los micrófonos y que rellenéis la encuesta de satisfacción que os hemos enviado. Sin más, como yo además no soy protagonista, te doy la palabra, Rosa, y muchas gracias. Reitero mi agradecimiento. Muchas gracias. Bueno, yo agradeceros a vosotros también a la invitación y a todos los que estéis conectados ahora, esta mañana, al webinar. Vamos a empezar con la presentación. Aquí está. Bueno, pues me ha presentado ya y no... Esto se ve bien, aunque tenga esto aquí en el lateral. Voy a comer un poquito la presentación, ¿no? Yo imagino. No, pero yo no lo veo. No, vale, perfecto. Vale, porque decía, ellos no lo están viendo, pero hay una pantalla en el lateral que me estoy viendo yo y digo, pues se va a comer el PowerPoint, pero nada, si lo veis perfecto. Sí, tranquilo, ¿eh? No, a mí no me molesta. Estupendo, gracias. Bueno, ya me han presentado, así que no voy a redundar mucho más sobre el tema. Sí voy a hablar para poner un poco en contexto y que sepamos exactamente de qué vamos a hablar en este webinar. ¿Qué ha sucedido desde que yo fundé el estilario en el año 2008? O sea, en el año 2008, para que nos hagamos una idea, Facebook todavía estaba aterrizando en España, es decir, no era ni algo común como es ahora, que lo raro es no tener Facebook, no tener un perfil en Facebook. Hasta 2009 no llegaba a Twitter. Y Google era una cosa rara que estaba apareciendo y que todavía no era utilizada como es ahora, que cualquier cosa, cualquier duda que nosotros tengamos, automáticamente decimos, búscalo en Google, ¿no? En aquel entonces no se sabía que era Google. Entonces, es importante poner un poco en contexto la mira de decir, pues bien, el estilario nace en un entorno muy pobre y muy maduro digitalmente hablando. Y entonces ha ido creciendo
a lo largo de todos estos años digitalmente a la par que todas estas herramientas que ahora son tan comunes y de las que vamos a hablar. Entonces, durante todos esos casi 14 años, porque en enero hará 14 años que ya nació el Estilario, he ido construyendo muy poco a poco, porque también soy muy partidaria de que las cosas se hagan de una forma paulatina y con sentido, ¿no? Los caminos rápidos en marketing no tienen nunca un buen resultado, ¿no? El resultado en marketing siempre se busca a largo plazo. Entonces, a lo largo de ese tiempo he ido creciendo muy poco a poco y sobre todo generando una comunidad y afianzando una comunidad, que es lo que nosotros como empresa, desde nuestros perfiles en redes sociales, debemos aspirar a buscar. Y la culminación de ese trabajo pues, fue la creación de la plataforma online elestilario.com, que referían ahora al principio cuando me presentaban, que ya aglutina todos esos servicios que conformaban el Estilario de una manera separada, pues, por ejemplo, las asesorías de imagen personal, que es a lo que me dedico concretamente, y el servicio de suscripción de pago, Privilegio Estilario. Es fundamental que tengamos en cuenta que no debemos percibir las redes sociales como solo un entorno que da lugar y diversión y salida al ego personal, ¿no? Un sitio en el que pues yo enseño todo lo que hago y lo maravillosa que es mi vida. Desde el punto de vista empresarial es un recurso esencial en nuestra estrategia de ventas y lo tenemos que tener además muy presente eso, ¿no? Que deben de estar siempre dentro y muy en el centro de nuestra estrategia de ventas. Porque este webinar precisamente va de eso, de cómo utilizar las redes sociales para detectar nuestros clientes potenciales, para convertirlos en clientes reales y siempre a través de las redes sociales, utilizando esas estrategias de marketing de influencia, ¿no? Que es lo que hacen los influencers a través de sus perfiles, y para conseguir fidelizar a esa gente que nos escuche y que nos lea. De lo que se trata es de que entendamos que las redes sociales están ahí para ayudarnos a crecer, están para ayudarnos a vender, ¿vale? Y si no lo estamos consiguiendo y si de alguna manera no tienen esa repercusión que en realidad nos pueden dar, es porque hay algo que estamos haciendo mal y que está mal planificado y que debemos corregir. Vamos a empezar... Vamos a empezar por la definición. ¿Qué es exactamente el marketing de influencia? El marketing de influencia ya es una técnica de marketing reconocida, es decir, igual que hay otros tipos de técnicas de marketing, ¿no? Cuando se estudia el marketing tradicional hay como una serie de técnicas que están orientadas que sea la venta, que sea la marca. Bueno, pues el de influencia ya existe como tal y consiste en la selección de determinados líderes de opinión. O sea, el hecho de que haya un líder de opinión es lo que convierte en clave las acciones de influencia. Entonces, un líder de opinión es esa persona que sigue la gente, que sigue la masa, ¿vale? ¿En qué consiste? Bueno, pues normalmente cuando pensamos en marketing de influencia, sobre todo cuando pensamos no en marketing de influencia, sino cuando pensamos en influencers, la gente automáticamente piensa en un famoso, ¿no? Esa persona famosa que tiene muchísimos seguidores, como son pues, Cristiano Ronaldo o Kylie Jenner, que son los influencers más importantes del mundo en cuanto a número de seguidores, millones de personas que siguen lo que hace esta gente y que han sabido utilizar su influencia para convertirlo en negocio, sobre todo en el caso de Kylie Jenner, que tiene una serie de negocios asociados a su imagen y a su marca, pero el marketing de influencia va más allá que ser una persona famosa. En realidad, un influencer es una persona de referencia en su sector, que sabe o que conoce muy bien, que está muy especializada en su ámbito y que sabe conectar con ese público y que se comunica de manera bilateral con ese público. Y eso es muy importante, porque el hecho de que nosotros podamos tener un diálogo con el que está al otro lado nos baja de esa peana en la que estamos como empresa, ¿no? Que estamos solamente al otro lado. Cuando hay chat, ¿significa que hay alguna pregunta? Vale, buenos días. Perdón, que me estoy familiarizando con el entorno. Bien, pues decía que es muy importante ese concepto, ¿no? de el influencer con respecto al concepto que nosotros tenemos como de perfil de empresa, tiene esa capacidad de
generar diálogo con el que está al otro lado. Y todos estos conceptos son los que realmente nosotros tenemos que absorber para llevarlos a nuestro perfil de empresa. Porque saber escuchar y saber hablar con el que está al otro lado es la mejor manera de influir, ¿no? Y también es importante saber a quién le hablamos, a quién vamos a influir. Entonces, cuando hablamos de influencia y de marketing de influencer en general, hablamos de 3 componentes, ¿no? Que son los que definen el éxito de la influencia. Uno es la relevancia, el segundo es el alcance y el tercero es la resonancia. La relevancia tiene que ver con esa capacidad de que una marca o una empresa se asocie con la imagen de una persona para llegar a un público al que de otra manera no podía llegar. Por ejemplo, lo que estamos viendo es un trabajo de MAC Cosmetics, que es una firma de maquillaje tradicionalmente relacionada y asociada a un entorno profesional, es decir, de maquilladores profesionales y de una posición reconocida y elevada, y la persona con la que se asocia el influencer con el que está trabajando es Dulceida. A través de... tenemos que repasar si está hecho todos los deberes de lengua y de matemática, pero en principio hasta que yo lo repase te pones a estudiar inglés. Creo que hay un micrófono abierto. Bien. Cuando trabaja con Dulceida, en este momento está consiguiendo bajar o romper ese punto en el que está como de maquillaje de privilegio profesional y acercarlo a un público más de calle, por decirlo de alguna manera. Las seguidoras de Dulceida son fundamentalmente chicas jóvenes, entonces tradicionalmente no se iban a fijar en el maquillaje de MAC, porque lo que estamos diciendo es que el maquillaje está destinado tradicionalmente a un público profesional. Bueno, pues de esa manera rompe esa barrera y consigue entrar en un nicho de mercado al que normalmente no tendría acceso. Entonces, ganamos al realizar esa acción, ganamos esa relevancia. El segundo es el alcance. Con el alcance nosotros conseguimos llegar a un público mayor del que nosotros podemos conseguir, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso de la colaboración que han hecho Vips, la cadena de comida Vips con Dakota Tárrega. Dakota roza los 500.000 seguidores y Vips tiene considerablemente menos, porque tiene 140 y algo mil. Al asociarse con ella consigue llegar a una cantidad de público mucho mayor. Y eso también es lo que buscamos cuando nosotros nos asociamos con otro influencer que es mucho más poderoso que nosotros, llegamos a más gente. Y el tercero es la resonancia. Y la resonancia, que vemos aquí, la comparación de número de seguidores entre Dakota Tárrega y Vips, si os fijáis es Vips el que le pide a Dakota que sea su influencer. A través de esto, ¿qué consigue Vips? Pues muchos comentarios que vienen a través también del público de Dakota, hay una sinergia ahí entre uno y el otro, muchos más comentarios, se comparte mucho el vídeo, se viraliza y la marca se refuerza. Entonces, todas estas cositas nos sirven para orientarnos y para pensar en el momento en que nosotros queremos hacer acciones desde nuestro propio perfil de empresa. Porque si observamos cómo se comportan las marcas con los influencers, podemos ver también hasta qué punto es interesante ese diálogo que se genera entre los influencers y quienes los escuchan. Y de ahí aprender. Entonces, lo que vamos a ver ahora es por qué es realmente interesante esto. Por qué realmente es importante escuchar y aprender del marketing de influencia. Y más que nada es por lo que decíamos al principio y por lo que estábamos comenzando, del concepto del líder de opinión. Tenemos que aspirar a ser ese líder de opinión, tenemos que aspirar a ser esa persona a la que los usuarios o la gente que nos sigue hace caso, igual que pasa pues, en los ejemplos que hemos visto, ¿no? Que pasaba en el caso de Mac y de Dulceida. Si yo sigo a Dulceida y me dice que use Mac, yo le hago caso porque ella es mi líder de opinión. Y a ese punto es a que nosotros tenemos que aspirar para llegar. Entonces, ¿por dónde empezamos para convertirnos en líder de opinión? Bueno, pues muy importante es sentarnos y hacer una estrategia. O sea, uno no se convierte en líder de opinión de su comunidad diciendo voy a ser el líder de opinión de mi comunidad. Uno lo hace si se sienta y planifica. Y para ello tenemos que saber quiénes somos, porque es muy fácil definir a los demás,
pero cuando nos toca definirnos a nosotros como empresa, en ocasiones es complicado decir, vamos a ver, sobre todo si somos empresas pequeñas. ¿Qué es lo que soy exactamente? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que me diferencia del resto de empresas del sector? Me tengo que definir, me tengo que poner un nombre y me tengo que poner un apellido. Me tengo que poner esas características que yo tendría si yo fuera una persona, ¿no? Para que de esa manera pueda ponerme voz, que es el segundo de los pasos. O sea, pueda decir cómo hablo, cómo me voy a dirigir a mi público. Porque el tercero es precisamente ese, segmentar a quién nos dirigimos. Entonces, si yo tengo claro quién soy, si tengo claro cómo hablo y si tengo claro a quién le hablo, ya estoy en posición de decir, puedo comunicar. Ya estoy en posición de acercarme a quien yo quiero llegar, o por lo menos de empezar a emitir mensajes que tienen más posibilidades de llegar a quien yo quiero acceder. Conseguir esa conexión, conseguir ese diálogo de tú a tú, ser los líderes de opinión y hablar desde la experiencia. Porque cuando estamos hablando de fidelizar, cuando estamos hablando de generar comunidad, en ningún caso hablamos de diferenciarnos por precio o por calidad de producto, ¿vale? Estamos hablando de esencia, ¿vale? Estamos hablando de conexiones, estamos hablando de diálogo y de tú a tú. Esto es muy importante que lo tengamos claro cuando hablamos de una estrategia en redes sociales. Y luego, fundamental, no podemos pretender llegar a todo el mundo, ¿vale? O sea, eso sí que es importante. El concepto de segmentar siempre muy presente. No podemos pretender que todo el mundo nos escuche y que todo el mundo nos haga caso. A quien tenemos que, nuestra meta es ese segmento de público que realmente nos interesa. Y sobre todo, es muy importante lo que pongo ahí abajo, trabajar con mucha constancia, ¿vale? Las redes sociales son muy ingratas al principio, sobre todo cuando uno abre un perfil, porque parece que nunca avanza, no sé cómo llegar a los 1000, llegar a los 10.000, es todo muy lento, pero exige constancia, es lo que decía, el trabajo a largo plazo es ingrato y desagradecido, pero existe y realmente funciona. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en ese webinar un poco después de esta contextualización genérica donde hemos visto todo lo que hacen los influencers de su perfil así muy condensado? Bueno, pues lo que vamos a ver es ese camino que nos va a llevar acción por acción a convertirnos precisamente en eso, en una persona de referencia, que nuestra empresa sea esa persona, y no estoy hablando de empresa de referencia ni de marca de referencia, estoy hablando de persona de referencia para los usuarios, o sea, que nos perciban como alguien, no como algo a quien dirigirse y a quien consultar o quien tener de referencia, ¿vale? Entonces, ¿por qué son tan importantes las redes sociales para nuestra empresa? Bueno, pues son tan importantes porque en primer lugar, son uno de los pilares del inbound marketing, que es otra rama nueva del marketing, que se basa precisamente en el contenido. O sea, hablamos de vender siempre porque el marketing al final nos lleva siempre al mismo punto y al mismo objetivo, pero ya no hablamos de vender solo con un camino, hay muchos caminos para llegar a ese mismo punto que es el de la venta. Y el del contenido está muy relacionado con esto de las redes sociales. ¿Por qué? Pues porque tiene, entre otras, las herramientas suficientes para conseguir atraer a ese público que yo busco y que se convierta precisamente en un cliente, que al final es el objetivo del marketing. Entonces, dentro de esas herramientas del inbound marketing está precisamente las redes sociales. Que nosotros no estemos en redes sociales o que nuestra empresa no tenga presencia en redes sociales, en la actualidad genera cierto desconcierto, ¿vale? O sea, da una imagen muy negativa de nuestra empresa y además cierta desconfianza. No es necesario que estemos en todas las redes sociales que existen porque hay cada vez más, o sea, empezó Facebook, Twitter, pero es que ya el abanico de redes sociales es muy grande. Pero sí tenemos que identificar cuáles son las que realmente nos acercan a nuestro público y, sobre todo, las que nosotros podemos abarcar y dominar, que es mejor estar en una sola y estar bien que no estar en todas las que existen y no terminar de estar, ¿vale? Sherpa Marketing, de hecho, nos dice, que según un estudio, que al menos el 80% de los usuarios de Instagram sigue una empresa, es decir, seguimos a muchas personas y a muchos amigos y a muchas celebridades, pero un alto porcentaje de las cuentas que nosotros seguimos como usuario son empresas, son
marcas, o sea, son negocios. ¿Y esto qué nos dice? Bueno, pues que nosotros, como empresa, tenemos la oportunidad de llegar a esa gente que lo que quiere es pues, soluciones, que lo que quiere es consejos de primera mano, o sea, en primera persona, de quien realmente los emite, de esa empresa que le gusta, pues de Coca-Cola, pues de Mercadona, ¿vale? O sea, necesitamos que ellos nos cuenten las cosas, que nos hablen directamente, ¿no? Y lo seguimos pues, para enterarnos de todo lo que les sucede, aunque luego sigamos otra gente que está relacionada con ellos, que lo representa, que son sus influencers, pero igualmente nos gusta seguir a la marca. Si todavía no estamos en redes sociales como empresa, aun sabiendo que a los usuarios les gusta seguir los perfiles de empresa, si no estamos, lo que sucede es que estamos perdiendo una forma muy efectiva, muy económica y muy rápida de llegar a un sector de la población que nos interesa, a nuestro público objetivo, a nuestros potenciales compradores, ¿vale? Hablamos de Instagram porque Instagram es una de las redes sociales más comunes, más utilizadas y sobre todo por determinados sectores de la población preferidas, ¿vale? Entonces hablamos de Instagram porque es como la que llega a un mayor rango de población o a un mayor sector de la población. Las redes sociales además nos permiten construir marca, nos permiten tener visibilidad o que nuestro producto, nuestra marca, nuestra empresa, nuestro servicio tenga visibilidad, pero sobre todo, y lo más importante, es el costo de adquisición del cliente. Esto que suena así con toda su fórmula y todo como muy complicado, en realidad es tan sencillo como que tradicionalmente realizar una campaña de marketing costaba siempre dinero, ¿no? Pues, con salida inversión en publicidad, con su buzoneo, con sus acciones en la calle, con sus eventos. Todas esas acciones que iban ligadas a una estrategia de marketing tenían un coste, ¿vale? Entonces, para saber si eran o no efectivas, necesitábamos hacer este tipo de ecuación valorando a cuánta gente finalmente habíamos conseguido llegar y convertirlas en cliente a través de todo este tipo de acciones. Pero ¿qué sucede? Que el estar en redes sociales y hacer un buen trabajo de redes sociales nos permite reducir este costo muchísimo, porque nuestro trabajo en redes sociales puede ser gratuito, es decir, solamente tiene un costo de horas hombre, de nuestro trabajo directamente, del tiempo que nosotros podemos pasar pues generando ese contenido. Pero podemos hacerlo tranquilamente desde un móvil y con nuestra propia imaginación, inventiva y capacidad. No es necesario invertir en nada ajeno a nuestro propio trabajo, nada que no sea nuestras horas de trabajo. Entonces, es obvio que sobre todo si somos una pyme, una empresa pequeñita, estamos empezando, el valor que tienen las redes sociales en nuestra estrategia de marketing es muy importante porque nos permite ir teniendo una presencia pública sin necesidad de hacer una inversión que a lo mejor no nos podemos permitir y que de otra manera pues no sería posible. Pero claro, tampoco nos podemos engañar. O sea, vemos esta ecuación y decimos, pues qué bien, ¿no? O sea, esto es jauja. Yo ahí con mi móvil, mis redes sociales y ya el triunfo, ¿vale? Si esto fuera tan fácil, pues obvio sería un triunfo para todo el mundo. O sea, qué éxito generalizado y compartido. No es tan fácil y es obvio que necesitamos una estrategia y necesitamos también determinadas capacidades y talentos. Y aquí hay preguntas. Ah, vale, está aquí, no son preguntas, muy bien. Bien, que sea complicado o que no sea tan sencillo, por decirlo de alguna manera, no significa que sea imposible, ¿vale? Entonces, lo importante es no rendirse, sentarse y no decir, voy a abrir un Instagram y ya está. Voy a abrir el Instagram de mi empresa y mira qué bien. No, no. Antes de abrir ese Instagram o una vez que lo tengas abierto y ya digas, voy a dejar de jugar y voy a empezar a trabajar de verdad, hay que hacer una estrategia, hay que hacer las cosas serias, ¿vale? Hay que hacer las cosas siguiendo una planificación. Entonces, lo primero es tener claro que
es una herramienta más de trabajo y con la seriedad que ello implica. Hay que publicar en base a un calendario. Hay que decir, bueno, pues voy a decidir publicar 2 días a la semana. Muy bien, 2 días a la semana, pero esos 2 días a la semana son impepinables. Hay que publicar sí o sí. No podemos marear al seguidor, no podemos marear al potencial cliente. Tengo que planificar el contenido, tengo que ver a lo largo del año qué eventos son importantes y que tienen que ver con mi empresa y que a lo mejor puedo incluir en esas publicaciones. Pues decir, ahora viene el Black Friday, pues el Black Friday me interesa, pues tengo que planificar un contenido relacionado con el Black Friday, por ejemplo. Tengo que tener muy claro que si tengo unas redes sociales, son sociales, entonces tengo que interactuar siempre con el que está al otro lado. Tengo que contestar los mensajes, tengo que hacerles preguntas, hacerlos partícipes de las decisiones, aunque solo sea así, pero intentar que ellos sean partícipes de esas decisiones que se toman en mi empresa y en mi marca. Tengo que comentar en otras cuentas similares, porque eso también genera esa comunidad que nosotros al final estamos buscando y que es el objetivo fundamental. Y tengo que medir los resultados. O sea, yo no puedo utilizar las redes sociales como, hey, ahí están, sin saber cómo o qué consecuencias está teniendo cada acción que yo hago en ellas. Eso es muy importante. Y es fundamental para medir esos resultados que desde el principio tengamos una cuenta de empresa, porque si nosotros abrimos las redes sociales como cuenta personal, nos vamos a perder precisamente muchas de las herramientas para medir esos resultados que tendríamos en nuestras cuentas de empresa. Esto no es nada complicado, al abrirlo siempre hay una opción que es cuenta de empresa o cuenta personal. Entonces es fundamental tenerlo claro y así todo vaya concatenado funcionando desde el principio. El siguiente de los caminos, voy muy rápido, pero creo que todas estas cosas es importante, luego como esto creo que lo van a colgar en YouTube, lo podéis repasar más por bloques y más tranquilamente, y si no luego me hacéis preguntas igualmente. Pero el tercero de los pasos es que debemos saber comunicar, eso que decíamos tenemos que ponernos voz, ¿vale? A nosotros como empresa, tenemos que intentar aportar algo por eso la importancia del marketing de contenidos, tener siempre que aportar algo a aquel que lee. Si nosotros nos dedicamos a abrir un perfil de Instagram, por ejemplo, y poner todos los días, mi empresa es la mejor, mi empresa hace no sé qué, oferta no sé cuánto, compra esto, si siempre el contenido es eso deja de ser interesante, porque es yo, es unilateral, ¿no? Tengo que intentar que sea interesante, proponer determinados contenidos que a quien lo lee le resulta atractivo. Y para eso, para que resulte atractivo, tengo que saber escribir bien y controlar lo que comunico. Y para ello, la herramienta fundamental es el copywriting, ¿vale? El copywriting. Que el copywriting en realidad de lo que se trata es de saber escribir y no tanto como escribo y redacto y soy muy elocuente, sino soy muy creativo además. Tengo que conseguir llamar la atención del que me lee. Y yo la llamo a través de estas 4 U's, que es la fórmula del copywriting, ¿no? Son estas 4 U's. Y esta fórmula consiste en escribir de manera, o transmitir un mensaje de manera urgente, ¿no? Es como la sensación de que quien lo lea diga, es que como no lo haga ahora, se me va la vida. O sea, he perdido la oportunidad de mi vida. Entonces, en esos mensajes en los que dice, solo hoy, no te pierdas esta oportunidad, momento único, aprovecha ahora, ¿no? Esas coletillas que podemos usar en nuestro mensaje ayudan a que quien está leyendo active la alarma y diga, uy, esto que me está diciendo, ¿vale? Tengo que aprovecharlo, ¿vale? Que sea único, que nuestro mensaje nos haga ver que la persona que está leyendo lo perciba como que esto es fundamental, o sea, es diferente a todo lo que hay en el mercado. Está claro que si yo tengo un producto que es efectivamente único, es muy fácil porque tengo ese valor diferencial con respecto al resto de cosas del mercado. Entonces es muy sencillo comunicar diciendo, soy el único, como en este caso, ¿no? Que accedo al backstage de no sé qué, de no sé quién y no sé cuánto. Soy el único, ¿no? Es muy fácil, pero cuando no tenemos nada aparentemente que nos diferencie de los demás, ¿cómo comunicar que somos únicos? Bueno, pues tenemos que buscar ese elemento que nos diferencia de los demás. Tenemos que buscar ese factor
que nos hace distinto de los demás. Por eso era tan importante, y al principio lo veíamos, eso de decir, pues me tengo que definir, ¿no? Me tengo que generar como una personalidad. Esa personalidad como empresa es la que me va a conseguir también sentirme o hacer que los demás me perciban como algo único. Y lo puedo comunicar también ya por fin a través de mis mensajes. Puedo también utilizar el recurso de útil. Te voy a escribir algo, te voy a comunicar algo que es útil. Entonces tú, cuando tú, entendido como el usuario, cuando sigue nuestro perfil en redes sociales, se queda porque descubre que hay cosas que le resultan útiles, que lee y dice, ah, pues fíjate, esto no lo sabía, o, ¿vale? Pues en el caso de Mercadona no está continuamente diciendo, tenemos ahora en oferta no sé qué, hemos sacado un producto nuevo no sé cuánto. No, publica mensajes con utilidad para el usuario, diciéndole, pues mira, te voy a explicar un truco para que tú puedas limpiar las sartenes. Y en ese truco, en realidad lo que le está diciendo es que lo hago con uno de los productos que vende Mercadona, que es el bicarbonato X. Pero el usuario cuando lo lee percibe que hay algo que le está diciendo Mercadona que le resulta útil. Y en segunda instancia dice, ah, pues fíjate, además con este producto que puedo comprar aquí. Pero no sé si me explico, ¿no? Esa balanza. Vale, preguntan, entiendo que no solo es importante publicar con frecuencia, sino publicar contenidos interesantes. Si estas publicaciones no lo son, el efecto es el contrario, los seguidores se aburren. Exacto. O sea, es por eso, en este caso que estamos hablando del copywriting, por eso es tan importante el mensaje. O sea, si nosotros lanzamos 8 millones de comunicaciones al día, eso no significa que nuestro perfil de Instagram vaya a crecer más. Va a crecer más publicando menos, pero de calidad, que mucho y vacío, ¿vale? Por eso, justo además ahora estamos con esto del copywriting, porque es muy importante el qué decimos, más que cuánto lo decimos. La otra U, que es la cuarta de las U's, es que nuestro mensaje sea ultra específico. Bien, este ejemplo, por ejemplo, es el de IKEA. Entonces, IKEA nos dice, también, mira, que hemos sacado esto nuevo, este producto nuevo, etc. Pero de vez en cuando nos demuestra, cogiendo este ejemplo de IKEA, ¿no? Pero nosotros también, como empresa, podemos demostrar lo mucho que sabemos de aquello a lo que nos dedicamos. Y eso también es importante. No hay que confundirlo con la pedantería, sino decir, pues, fíjate, yo te voy a decir, como por ejemplo en este caso de IKEA, que si tú combinas los estampados de esta manera, pues oye, tu resultado en la decoración es mucho mejor que si solamente lo haces así. Entonces, yo como líder de opinión del sector de la decoración, del hogar, que soy IKEA, te estoy dando un mensaje de demostrarte que efectivamente soy el líder de opinión, ¿vale? No sé si me explico, es ese círculo perfecto de estoy aquí para hablarte de decoración y además sé que soy el que mejor te puedo hablar de decoración. Eso lo percibe el usuario y se queda. Y ya se queda, pero no es que se quede solo viendo, es que se queda con esa marca en la cabeza y como primera marca que le viene a la memoria cada vez que tenga que decir tengo que comprar algo de decoración, me voy a IKEA. ¿Vale? Eso se consigue también con esos mensajes que van calando poco a poco en el usuario. Y lo más fundamental en realidad que estamos viendo de esto del copywriting es que lo que buscamos o el objetivo al que nosotros queremos llegar es que el usuario no se aburra. O sea, que el usuario diga, me gusta lo que leo, me quedo. Hay que ser creativo para conseguir que producir como esa reacción en el usuario, ¿no? Porque las redes sociales son una auténtica batalla campal, están continuamente naciendo y apareciendo mensajes cada minuto. Entonces, el nuestro tiene que destacar y tiene que diferenciarse con respecto a los demás para que no se haga, para que no pase desapercibido, aburra. Y no es solamente porque podemos decir, bueno, pues si pasa desapercibido y aburre, pues oye, no me va la vida en ello, ¿no? Porque encima Instagram es gratis, no me está costando publicar en esto, si lo hago yo, ¿no? Si tengo una empresa que me lo haga, pues probablemente, pero si no el mensaje que yo lanzo, pues oye, no pasa nada. Pero no es tanto un coste de decir,
no me cuesta lanzar ese mensaje como de me van a abandonar, voy a perder a alguien de comunidad en lugar de ganarlo. Y eso es siempre lo que tenemos que tener muy claro para generar nuestro contenido, nuestros mensajes. Entonces, ¿existe una varita mágica que nos haga generar textos geniales y que triunfen? No. Existe una que se llama trabajo, constancia, leer, ¿vale? Esa es la mejor de todas. Y nosotros estamos viendo otros perfiles que ya están consolidados y que además triunfan, pues lógicamente de ellos es de donde mejor podemos aprender. Y leer entre líneas y decir, ¿por qué este tiene tantos me gustas? ¿Por qué hay tanta gente compartiendo esto? ¿Qué es lo que lo convierte en especial? Nos lo llevamos a nuestro terreno, lo vamos anotando en un cuadernito y de ello vamos aprendiendo. ¿Y qué aprendemos? Pues aprendemos a pensar antes de escribir. O sea, los mensajes no surgen en el autobús o en el tren rápidos que tengo que publicar. No, volvemos a lo que decíamos al principio de tengo que planificar. O sea, no puedo coger y lanzar un mensaje así. Voy a escribir. Está bien de vez en cuando, mira, oye, se puede hacer, pero no es lo correcto, sobre todo cuando hablamos de empresas y de generar marca. La primera frase que nosotros escribamos es esencial. No sé si puedo volver para atrás. No, no puedo volver para atrás. ¿Y ahora cómo vuelvo para atrás? Ahí, vale. La primera frase es esencial, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice, yo no lo leo, pero estas primeras 3 frases que estamos viendo aquí, no sé si puedo mover esto, sí lo puedo mover, vale. ¿Eres de los que con una sola gota de lluvia se atrinchera en el sofá con una taza humeante? Pues toma nota para que tu refugio otoñal sea el más acogedor del planeta. O sea, esa frase, esas 3 palabras que han aparecido ahí en principio, esas 3 palabras, esas 3 líneas que aparecen encabezando ese post, ya hacen que la gente se quede, porque le estamos haciendo una pregunta al usuario, porque estamos haciéndolo partícipe de nuestro mensaje, ¿eres de los que tú dices? Yo sí, ¿no? Yo ya opino, yo ya estoy dentro, ya me están preguntando a mí, ya estoy dentro de lo que está publicado, ya me quedo y ya leo todo lo demás. Esas primeras líneas son fundamentales para que quien nos lea de pasada, porque Instagram es pum, 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 por ejemplo, que es el ejemplo que estamos utilizando porque es el más común y el más sencillo y el que más seguidores tiene, hace que la gente se quede. En medio de toda esa maraña, hace que se quede con nosotros. Es esencial también tener un estilo propio, no copiar lo que hacen los demás, no hablar un día de una manera y otro día de otra. Hoy hablo profesional, mañana hablo de broma. No. ¿Cuál es mi idioma? ¿Cuál es mi voz? Que lo veíamos también al principio. ¿De qué manera me voy a dirigir a mi lector? Pues de esa manera la conservo y la tengo que tener siempre muy presente porque también me diferencia y también va segmentando el público que me lee, ¿no? Porque conecta conmigo. Entonces, a mí es muy importante que ese estilo propio esté de la mano del estilo de la empresa. Porque la empresa es súper seria y yo estoy el día hablando de broma, pues el usuario que me va a seguir, desde luego, no va a acabar comprando mi producto porque no encaja, ¿vale? Escribe. Y esto es, no vale que yo tengo ahí un manual con cosas que hablan de mi producto, pues voy a copiar y lo voy a pegar y ya está. Ya tengo ahí un texto larguísimo y estupendo. No, no, no. Redacta tú desde tu propia voz y con tu propio estilo lo que tú quieras comunicar. Y esto también nos lleva al quinto punto, es muy importante, que hay que ser sencillo y directo. No seamos pedantes, no enrevesemos las palabras porque parezca más profesional, no digamos lo mismo con 1050 circunloquios variados, no. Hablemos directamente, esto es lo que yo te quiero decir, esto es lo que yo te cuento y todo ese texto, por muy largo que sea, que aporte línea tras línea. Todo lo que tú escribas tiene que aportar, no puede haber nada de relleno. Y mira, a mí me encontraba como uno de los exámenes que parecía que iban al peso, cuanto más escribía, pues parecía que más sabíamos. No, no, en este caso hay que ser muy sencillo y muy directo. Es mejor un post cortito, pero interesante, que no un post eterno que no termina de decirme. Y la clave, que es esencial en comunicación publicitaria, es emocionar. Y cuando decimos emocionar, no decimos que todo el mundo acabe con el Kleenex, ni muerto de la risa por los suelos. No, consiste en llegar al otro,
en que el que está al otro lado leyendo diga, uy, pues es verdad, por lo que sea, pues, uy, pues no hace falta, uy, pues a mí esto también me pasa, uy, pues esto lo quiero, uy, pues cuéntame más. Eso es emocional, es conseguir encadenarse con el otro. Y claro, de nuevo, probablemente en vuestros interiores estéis diciendo, si fuera tan fácil, no es fácil, pero se consigue mirando, leyendo otros perfiles y de ellos os puedo asegurar que se aprende mucho. ¿Qué ocurre cuando llegamos y cuando conseguimos, o cuál es el resultado de todo este trabajo que es muy complicado de conseguir comunicar, de que nuestro mensaje sea como realmente queremos que sea? Pues que llegamos al engagement, ¿vale? Llegamos al engagement. Esta palabra que suena muy pro, en realidad lo que quiere decir es que llegamos al compromiso por parte del usuario, es decir, el usuario se compromete con nosotros, el usuario se casa con nosotros, el usuario se queda con nosotros y se convierte ya en parte de nuestra comunidad. Y eso ya es el triunfo. O sea, ya cuando conseguimos llegar a cierto nivel de engagement, ya sabemos que estamos en ese camino y ya empezamos a ver cómo nuestra cuenta va creciendo. Que crecer, repito, no es tener mogollones de seguidores, sino tener seguidores que interactúan con nosotros y que tienen un grado de compromiso y de fidelidad con nuestra marca. Y eso es lo que a lo que tenemos que aspirar. Da igual que tengamos 700 seguidores. Si esos 700 seguidores son 700 personas que confían en nosotros y que hacen caso a lo que nosotros decimos, que compran nuestro producto, que confían en nuestro producto, eso es mucho más valioso que tener una comunidad de 100.000 seguidores que están de paso y que no convierten, ¿vale? Entonces, el engagement en verdad que nosotros debemos medir es en ese nivel de compromiso, ¿vale? Que va más allá de los me gustas, ¿vale? Va más allá de solamente dar me gusta, que en realidad normalmente el engagement se mide pues, por esa interacción, ¿no? De me gustas, de comparte, es una manera de medir ese parámetro. Pero en realidad a lo que nosotros tenemos que aspirar es a ese compromiso o a esa fidelidad. Y más allá incluso de que compren o no, sino de que estén con nosotros, de que nos prefieran, de que nos defiendan, de que aparezcamos en su memoria cada vez que tengan que pensar en un servicio o en una marca, ¿no? Que aparezca la nuestra, que aparezca nuestro servicio. ¿Qué ocurre? Que una cuenta que no tiene engagement, es decir, que no tiene interacción, que no tiene me gustas, que no es compartida, de la que nadie habla o en la que nadie habla, es una cuenta que está muerta. Y una cuenta muerta repercute muy negativamente en nuestra imagen de marca. Por eso hablo y he hablado desde el principio y volveremos a hablar ahora a posteriori de la importancia de ese mensaje, ¿vale? Para que esa cuenta se mantenga y esté siempre viva. Bien, ¿qué pretendemos nosotros con eso del engagement? Bueno, como siempre, y vuelvo a decir, es un trabajo a largo plazo, es un trabajo de hormiguita, pero es un trabajo en el que se pasa del me gusta al me lo compro, ¿vale? Por eso es tan importante el engagement, o llegar a ese nivel de compromiso por parte de nuestro lector o de nuestro usuario. Es ese pasar de me cae bien a es mi colega, con él voy a muerte, ¿vale? O sea, eso es el engagement. Es, bueno, pues mira, me cae bien bueno, yo ya a muerte con esa persona. Eso es a lo que nosotros tenemos que aspirar con todo ese trabajo de engagement. Entonces, precisamente, pues, ¿por qué es tan importante? Pues por todo esto, que aumenta el boca a boca. Porque cuando a mí me cae bien una marca, pues le hablo de ella a otras personas, la comparto, porque soy leal a ella, porque esas relaciones ya son duraderas, lo que os decía antes, o sea, ya estoy dentro de la cabeza de mi seguidor y ya formo parte de su vida. Entonces es mucho más potente que cualquier anuncio, porque ya estoy en su cabeza. Un anuncio lo podemos ver, nos puede interesar, pero pasa. Pero el engagement se queda ahí dentro y ya forma parte de sus decisiones, ya forma parte de sus intereses. ¿Cómo podemos enganchar nosotros a nuestro público? Bueno, pues para enganchar a nuestro público tenemos varias maneras de hacerlo.
a través de nuestras publicaciones en este caso de Instagram, pero podría ser de Facebook, de cualquier red social. Primero y fundamental es no vendas del tirón. O sea, tus publicaciones, sobre todo cuando estamos empezando, no pueden ser, hola, mira lo que hago. No, tú tienes que hablar de contenidos de interés, darle soluciones al usuario y ya al final le dices, y fíjate que lo puedes comprar a través de aquí, como lo que veíamos también de Mercadona, o que tienes un descuento, o que solo hoy está en promoción, o que aprovecha, porque ya has generado, ¿por qué? Porque de esa manera ya has generado la necesidad de tener ese algo que tú les vas a vender. Si tú del tirón solamente le dices compra, no hay una necesidad. Entonces, si no hay una necesidad, no hay una gana de comprar. Pero si tú le has ido explicando a lo largo de ese texto que fíjate todo lo que te soluciona esto y luego le dices y lo tienes aquí y además lo tienes en oferta o solo hoy o en exclusiva aquí, pues ya le has generado esa necesidad y ya es más sencillo que puedas convertir esa lectura en una venta. Escucha a tu audiencia, eso es esencial. Si tú de vez en cuando pues, haces encuestas o preguntas, los haces partícipes a los que están al otro lado, vas a descubrir muchos de sus intereses y de sus necesidades. Entonces, les vas a poder dar mensajes o les vas a poder dar contenido de interés que sabes que les va a solucionar una de las dudas que tenían. Entonces, ¿para qué sirve esto? Porque dices, bueno, vale, pero yo soluciono esas dudas, pero en realidad no voy a percibir nada a cambio, no hay nada económico que yo perciba a cambio. Sí, volvemos a esto que estamos hablando del engagement, lo que consigues es que se queden, consigues que fidelizarlos para que cuando tú tengas que venderles algo, sigan estando ahí, estén ahí, además ya te tengan aquí en donde tú quieres estar, que es en su cabeza. Ofrece soluciones. Esto es fundamental y también lo veíamos en el primero de los puntos. Siempre, y en el ejemplo de Mercadona también, siempre tenemos que a través de nuestro contenido y de nuestros textos, siempre tenemos que darles algo que les diga, ah, qué bien, pues fíjate que yo tenía este problema o no sabía cómo solucionarlo o no sabía... Y a través de esto lo he conseguido paliar. Que para lo que para ti a lo mejor como empresa, como marca es muy evidente, no tiene por qué serlo para tu potencial usuario. Entonces, desde lo más sencillo de cómo coser un botón, puede ser un contenido muy interesante para quien está al otro lado. Escribe, y escribe sin pereza. O sea, hay que escribir. O sea, lo que no puede uno es copiar y pegar como lo que veíamos antes. Hay que escribir, hay que explicar las cosas punto por punto para que el que está al otro lado entienda y le quede claro la solución que le estamos proponiendo, porque si no, pues no vale de nada, ¿vale? Ese texto, además en Instagram, por ejemplo, se llama Caption, sirve también, porque cuanto más largo sea, para que el usuario pase más tiempo con nosotros en Instagram. Y si se queda más tiempo con nosotros en nuestro perfil, Instagram, el algoritmo de Instagram nos premia y nos muestra nuestras publicaciones más a menudo. Por eso es tan importante escribir sin pereza, porque de esa manera mantenemos al usuario atento más tiempo a nuestro perfil. Y el engagement sube. Haz stories, ¿son un engorro? Lo son, pero hay que hacerlos, por supuesto. Si utilizas además stickers, que son elementos que nos permite la herramienta, pues, por ejemplo, encuestas, cuenta atrás, preguntas, todo este tipo de elementos que nos sirven para generar o facilitar la interacción, nos sirve también para que Instagram, el algoritmo, nos mantenga siempre un poquito más presente. Y eso sube el engagement. Todo esto es para el mismo objetivo. Habla en primera persona. Tu empresa no puede ser somos, nosotros, ¿no? Que parece como que es más pro, no. Tiene que haber un alguien. Y sobre todo tiene que haber un ente. Si somos solo nosotros, pues nosotros hablamos en primera persona y contamos las cosas en primera persona. Pero si no, debemos ponerle voz y personalidad a esa empresa. Que la gente lo perciba como que hay alguien que sea humana. Pues enseña, si sois muchos, enseña a tus empleados, que hablen ellos de vez en cuando. Si eres tú solo, habla tú de vez en cuando. Aunque te dé vergüenza, si no sabes hablar y hacer un vídeo porque te da mucha vergüenza,
pues pongo alguna imagen, un texto en el que hables en primera persona, pero es importante que tu cuenta esté humanizada, que haya un alguien, un yo al otro lado de esa cuenta. Los sorteos funcionan muy bien para subir engagement. Yo particularmente no los utilizo y no los recomiendo porque creo... Hola, buenos días, Juan, ¿qué pasa? Porque creo que falsean el número de seguidores, ¿vale? O sea, sí están bien, pues por ejemplo... 38, vale. Pues entonces, se pueden solicitar si tenéis algún ICO en el 2020. No sé si me estoy escuchando o... ¿En qué fecha? Sí, no sé. A ver, los sorteos, estábamos hablando. Bien, los sorteos, os decía que yo no soy muy partidaria de hacerlos porque si lo que queremos es que nuestra cuenta crezca solo el número de seguidores, sí está muy bien, porque los sorteos suben los seguidores estupendamente. Pero si lo que queremos son seguidores de calidad, es decir, una comunidad que 100% nos siga porque quiere nuestro producto o nuestro servicio, yo no soy partidaria de hacerlos. Yo no los hago, mi comunidad es 100% orgánica, es decir, está ahí 100% porque quiere y eso se traduce pues en que convierte, ¿vale? O sea, que al final se genera de verdad un negocio, porque el que está ahí es que realmente quiere escuchar lo que yo le quiero decir y cuando yo quiero que eso se convierta en una venta, pues se convierte. De la otra manera, si los seguidores son vacíos, es más complicado. Importante conocer los horarios de publicación. En Instagram, por ejemplo, hay una herramienta que nos lo permite. En mi caso, por el tipo de público que yo tengo, que por su género y por su edad, pues utiliza las horas de los descansos. Pues el desayuno, la media mañana, la merienda, la cena. Son como las horas a las que se conecta. Si yo publico a esas horas, es más fácil que me lean y si es más fácil que me lean, es más fácil que le den me gusta, que lo comparten y el engagement sube. Todo al final va relacionado con lo mismo. Y lo último es utilizar hashtag. Los hashtags, que es un nombre como muy desagradable, los hashtags en realidad son como palabras clave de Google. Son esas palabras que nos sirven para que nos encuentren, porque alguien puede utilizar un hashtag en una búsqueda y que nuestro post salga relacionado con eso. Entonces, si nosotros utilizamos los que son tendencia, pues es más fácil que salgamos en esas publicaciones recomendadas y es más fácil que nos encuentre alguien que no nos conoce y que decida crearse y por lo tanto generar ese engagement. Esencial y muy importante es que sepamos que el engagement es fundamental porque un cliente trae a otro cliente, esa es la base del boca a boca del marketing tradicional y es la base también del boca a boca de este marketing nuevo de redes sociales, ¿no? ¿Me estoy pasando de tiempo? Ah, no, ¿qué voy? Sí. Nos queda un poquitillo ya, voy un poquito más rápido. No, lista, ¿eh? Seguimos, vamos con otra estrategia que en este caso es la del público objetivo. El público objetivo es intentar definir exactamente la persona que queremos que se convierta en cliente. Y hay un personaje distinto al tradicional del marketing que está asociado con las redes sociales y es el buyer persona, que difiere del target, que es el público objetivo tradicional. El público objetivo es esa persona que, más que esa persona, es como ese conjunto de personas que nosotros definimos que son a las que nosotros vamos a dedicar o destinar nuestro mensaje, ¿vale? Por ejemplo, podemos decir, en mi caso, que son mujeres entre 35 y 55 años, de clase media, media alta, y urbanas. Eso sería el público objetivo. En cambio, el buyer persona es un prototipo de cliente, es decir, es un muñeco que nosotros ideamos y al que le ponemos un nombre y le ponemos características y al que le vamos a hablar. ¿Y por qué tenemos un buyer persona en redes sociales con respecto a lo que normalmente en marketing se suele trabajar como público objetivo? Bueno, pues el buyer persona nos permite hablarle en primera persona y por tanto los mensajes que nosotros generemos se van a destinar a esa persona. Por ejemplo, si mi target era este que acabamos de decir, mi buyer persona podría ser María, que tiene 42 años, tiene 3 niños, es abogada, tiene un armario lleno de ropa, no sabe por dónde empezar a vestirse porque además
entre que ha tenido los niños y las bajas maternales y no sé qué, pues ahora de repente siente que no tiene estilo propio y necesita encontrarlo de nuevo. Y además le gustaría tener un armario menos vacío y cápsula. Esa es mi buyer persona. Y a esa persona es a la que yo tengo que tener así como un marquito de fotos encima de mi mesa. Cada vez que yo genero un mensaje se lo tengo que hablar a María, a ese buyer persona. Y de esa manera, cada vez que yo emita un mensaje en mis redes sociales, lo tengo que hacer como para esa persona. ¿Vale? No sé si me explico. Esa es como la diferencia entre el target como tal, que es lo habitual normalmente en temas de marketing y de publicidad, y en redes sociales concreto, que es ese buyer persona. Y es esencial que nosotros lo tengamos muy presente. Cuando nosotros tenemos presente a quién le estamos hablando, a ese buyer persona que nosotros nos dirigimos, ya podemos decidir ese mensaje y ya podemos decidir si ese mensaje va en una publicación orgánica o pagada. La diferencia entre una publicación orgánica o pagada, bien, la publicación orgánica es obviamente lo que yo publico cada día, yo así pues publico en mi perfil para la gente que me lee, pues porque me sigue o porque ha llegado a mí, porque me han compartido el mensaje, porque se ha viralizado, por lo que sea. Es lo que yo publico directamente en mi perfil. La publicación pagada son esas publicaciones que yo promociono a través de herramientas de publicidad, pues como puede ser Google AdWords o como puede ser Facebook Ads o lo que sea, ¿vale? Cualquier publicación que ya se convierte en un anuncio de pago. ¿Por qué decidirse por una o por otra? Bien, la publicación orgánica nos permite crecer, que es lo que veíamos antes, de una manera muy limpia, ¿vale? Es decir, el que llega porque le gusta lo que lee, le gusta lo que comunico y se queda porque lo decide. Entonces, es un boca a boca fantástico. Es una capacidad de poder, es como cuando el cliente entra por la puerta de tu negocio. Tú entras, te habla, tú lo atiendes, tú lo escuchas, tú le contestas. Hay esa bidireccionalidad, ¿vale? Hay como una comunicación mucho más fluida y mucho más limpia. ¿Qué ocurre? Que es más lenta. Es mucho más lenta porque es un trabajo más de fondo. La publicidad pagada llega, las publicaciones pagadas llegan a mucha más gente porque obviamente se segmenta, se hace una estrategia de lanzamiento, entonces quiero llegar a tanto público de tal edad y en tales sitios. Llegas a sitios a personas a las que no podrías llegar de otra manera y por tanto el mensaje se expande mucho más rápido, pero no tiene por qué convertirse en una venta automática o un seguidor automático. Entonces, ¿qué es? Aparte no es interacción. ¿Qué es lo perfecto? ¿Orgánico o pagado? Lo perfecto es la combinación de ambas. Pero es muy importante que si vamos a decidir hacer algo pagado, que sea siempre con un mensaje de base. Es decir, yo no puedo hacer un mensaje, puedo hacer lo que me dé la gana, pero no debo hacer un mensaje pagado diciendo: hola, aquí estoy, soy yo, qué guay. No, tienes que intentar hacer llegar un mensaje que realmente tenga sentido, pues porque hay un lanzamiento, porque hay una novedad en tu empresa, porque hay un hito importante que comunicar, por lo que sea. Aprovecha ese mensaje para convertirlo en publicidad, porque es algo doblemente atractivo. Eres tú y es un mensaje que te hace diferente o que te hace destacar. Bien, vamos con la última de las estrategias, que ya es el valor de la identidad, que es el que consigue ya todo ese mensaje que hemos estado trabajando y que es fundamental, que es la marca personal. Es aquello que te hace diferenciarte al resto de la gente que está en redes sociales. En Instagram, por ejemplo, que hemos visto que es la jungla, hay montones de empresas que hacen prácticamente probablemente lo que tú haces, pero tú tienes que intentar destacar de alguna manera con respecto a todas esas. Entonces, ¿cómo lo podemos conseguir? Bueno, pues haciendo que el usuario pase tiempo contigo, que esté el mayor tiempo posible en tu perfil, que te tenga de referencia para todo lo que sea posible. Y esto es gracias a tu mensaje, gracias a cómo consigues meterlo dentro de tu empresa, o sea, que lo haces partícipe de tu empresa, es como un elemento más de tu empresa. Y eso lo consigues facilitándole la interacción, pues haciéndole preguntas, interesándote por sus inquietudes o por lo que le apetece, ¿vale? Una vez que tengas todos esos datos, una vez que tengas todos
esas interacciones, que tengas todos personaje, esas personas que van pasando por tu perfil, que te hacen preguntas, que se quedan, que se deciden, esos me gustas que van apareciendo nuevos. Una vez que tengas todo ese trabajo ya sobre la mesa y una vez que termine esa primera semana, porque los trabajos suelen analizarse semana por semana, ya tienes que hacer la última de las estrategias, que es la de medición. ¿Es la más engorrosa? Sí, pero es fundamental, porque me parece que esto ha funcionado, no nos lleva a ningún lado. Lo esencial es siempre analizar los números, ¿vale? Los números son los que hablan y los que nos van a decir si efectivamente nuestra estrategia ha sido la correcta o debemos cambiar algo con respecto a la semana siguiente. Es la única manera de esa manera conseguir que nuestro perfil crezca. Y para ello analizamos los KPIs, que son una serie de objetivos que nosotros nos planificamos y decimos los tenemos que conseguir. Entonces, todos los mensajes que nosotros hemos ido viendo a lo largo del webinar tienen que estar siempre orientados a conseguir esos KPIs, esos objetivos. Pero, ojo, esos objetivos no son todos. O sea, yo voy a conseguir esta semana todo, vender, tener buena imagen de marca, subir seguidores. No. ¿Cuál es el objetivo que tú te vas a planificar para esta semana o para este mes? Y cuando tú hagas esas mediciones, tienen que ser en base a ese único objetivo. El primero es, bueno, pues voy a conseguir llegar a 500 seguidores. Pues, ¿cómo voy en ese proceso? Bueno, me estanco mucho, hay semanas en las que no crezco, hay días en los que no tengo interacción. ¿Por qué? Analizas ese mensaje que has publicado ese día en concreto y que no ha tenido la respuesta que esperabas, analizas el que sí ha tenido y vas viendo cómo vas actuando para ir corrigiendo y acercarte cada vez más a esos objetivos que tú quieres. Y no se trata solo de decir, bueno, pues me gustas, uy, tengo muchos me gusta. No, ¿vale? Son esos datos que además, por ejemplo, en Instagram nos los da de una manera muy fácil, que nos dice cómo va evolucionando y cómo va respondiendo a la gente con respecto a cada mensaje. Y si vamos comparando pues esas estadísticas por cada uno de esas publicaciones, que es la que tenemos a la derecha, por ejemplo, y con respecto a la semana, que es la que tenemos a la izquierda, vamos viendo cuándo hay un balance positivo y cuándo no. Y ahí, si vamos tomando nota, tenemos mucha información con respecto a nuestro trabajo en redes sociales y a cómo corregirlo. ¿Que esto se nos queda grande? Pues no seamos hombres orquesta, contratamos un community manager, alguien que sí sea profesional de esto y sí nos puede orientar o sí nos puede decir cómo interpretar estas estadísticas o cómo ir generando contenido o cómo hacer propuestas de valor que realmente nos lleven a conseguir alcanzar ese nivel de engagement y sobre todo esa conversión en cliente. ¿Cuál es la fórmula del engagement? Bueno, pues hay una fórmula del engagement que es ponerse a analizar cuáles son esas impresiones, a cuántos usuarios hemos llegado y al final lo que nos da pues es un porcentaje y ese porcentaje es el que nos dice si realmente está funcionando o no nuestra publicación. ¿Qué es lo mejor de todo o el dato más importante al que nosotros realmente debemos prestar atención? Pues a que siempre sea positivo, a que todo vaya creciendo, a que siempre vaya en ascenso. Más que el número en sí, es que ese número siga evolucionando. Si va evolucionando es que lo estamos haciendo bien. Y en resumen, y ya para terminar, fundamental a la hora de hacer una estrategia en redes sociales desde el punto de vista de convertirte en influencer a través de tu propia empresa es que definas tu esencia, que esa esencia sea la que conecta con tu producto y con tu servicio, que no hagas nada impostado ni hagas nada de se supone que esta es la imagen que hay que dar porque los grandes lo hacen, no, hazlo siempre desde la esencia de tu propia empresa. Ponte en la piel de aquel que te escucha. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que quiere saber? ¿Qué es lo que quiere escuchar? Es que no me ha dado tiempo a mirarlo, por eso no te he llamado. Háblale ¿vale? de tú te a llamo tú. En un rato. Sé constante, ¿vale? Porque no vale de nada tampoco empezar con mucha fuerza, publicar muchísimo y luego desaparecer. Y por último, no te centres en los números. A pesar de todas esas fórmulas que hemos visto que son necesarias, porque en marketing son necesarias, pero no te centres en los números y sobre todo no te centres en el número de seguidores. Es mucho más importante tener una comunidad pequeña pero de calidad que no una comunidad muy grande que no
convierte, que no se convierte en cliente, que está ausente, ¿vale? Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención y no sé si tenéis alguna duda o alguna pregunta. Ay, es verdad, perdón. Esto de... Aquí. Aquí tienes. ¿Quieres que voy? A ver, Este micro, sí. Eso, entiendo que no solo es importante, Sol. Sí, esta sí le he contestado en el momento en el que lo estaba... Esto también, genial, presentación. Sí. ¿Puedes recomendar alguna? Herramienta para seguir los KPIs. Vale, hay herramientas, por ejemplo esta Metricool, que es muy completa porque además nos da todo tipo de estadísticas de todo, o sea, incluso nuestro nivel de engagement, cómo responde la gente a las publicaciones, y de esa manera sí podemos ver si vamos o no acercándonos a nuestros KPIs. Esa en concreto a mí me gusta mucho porque además nos permite incluso linkarle todas las redes sociales que nosotros tengamos. O sea, no solamente es para Instagram, podemos unirle Facebook, podemos unirle Pinterest, todas las que nosotros tengamos se pueden unir ahí. Tiene una versión gratuita y tiene también una versión de pago. Y la versión de pago es más completa todavía, pero la gratuita incluso es suficiente. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? Si quiere se puede conectar al micro, o si no la puede hacer también por el chat. Te estarán felicitando a todo el mundo, ¿eh? Muchas gracias. ¿Te ha gustado? Hablo mucho y muy rápido, espero que se haya entendido, pero bueno, lo que es importante es que quede claro que son conceptos como muy amplios, intentar concentrarlos en una hora es ser demasiado ambicioso, pero bueno, por lo menos sí tener un poco de contacto con determinados conceptos sobre los que luego ir indagando, ¿no? Porque el marketing de influencia y el marketing de redes sociales al final es toda una disciplina con mucho, ¿no? Con muchas ramas y con mucho en lo que profundizar, pero bueno, por lo menos ir abriendo ahí pequeñas puertas para ir investigando y ir trabajando sobre ello. Y yo creo que lo esencial y lo más importante y que deberíamos de dejar como de resumen es que la constancia, el trabajo continuado, ¿no? que está de la mano, el análisis, la investigación, son los únicos caminos que realmente nos llevan al éxito en redes sociales desde el punto de vista de nosotros como empresa. Si nosotros trabajamos conociendo nuestro trabajo, nuestro servicio, nuestra marca y nuestro público, y sabemos hablarle en los términos de que ese público nos quiere escuchar, es mucho más fácil llegar a él. Pues bueno, si no hay más preguntas, daros las gracias, darte las gracias y más por las felicitaciones que ustedes están dando. Por favor, que rellenéis la encuesta que os hemos enviado y bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, buenos días.